Bueno, para continuar con teoría del arte y disciplina artística. Y la relación con las escuelas de arte. Hay mucho misterio acerca de qué enseña una escuela de arte, porque el campo del arte y actualmente es tan extenso y hay tantas prácticas diferentes y cruces de distintas disciplinas artísticas que se vuelve un gran acto creativo y de discernimiento poder elaborar un criterio de organización sobre qué disciplinas dejar dentro y cuáles dejar, digamos, a manera exploratoria después para el que se recibe. Es decir, qué formaría parte del currículum, del título en Bellas Artes o simplemente artes visuales, porque aquí también ha habido una ruptura de diferenciación entre lo que fue Bellas Artes y lo que actualmente se considera como artes visuales. Y ¿cuál es la diferencia entre ir a una escuela de arte y hacer arte? ¿Se puede hacer arte sin ir a una escuela de arte? Sí, claro que sí. Hay tantísimos ejemplos y de excelentes artistas que no han pisado una escuela de arte. Yo me voy a enfocar en artes visuales porque es la experiencia que conozco, pero también sé de grandes músicos, grandes actores que no han hecho ni escuelas de teatro, ni han participado, ni de institutos de música, y lo han llevado a la práctica y les ha ido muy bien. Pero a mí, en este video, me interesa sí abordar qué estudiamos en una escuela de arte y si hay que ya les empecé como a dar indicios de que no hay un único criterio acerca de lo que enseñar. Y esto también no es una idea que a mí se me ocurra sin experiencia, sino que luego de estar recibido, cerca de recibirme, he ido a encuentros de otros artistas que han ido a instituciones de arte formales, y allí hicimos como un cotejo, un cruzamiento entre los distintos currículums. Cada uno podía en una ronda contar su experiencia de cómo su universidad, su facultad o su escuela de arte encaraba el estudio y la práctica. Porque también hay que tener en cuenta los distintos aspectos que abarcan, que no es lo mismo estudiar arte y poder hablar de arte, hacer arte y enseñar arte. Son 3 carriles distintos que se entrecruzan entre sí. Entonces, para ser, por ejemplo, crítico de arte, es necesario no solamente saber de arte, saber de historia del arte, saber de gramática visual,
saber de la psicología del color, saber del peso, de las formas, de la direccionalidad, de los indicadores de espacio, sino que también hay que saber de ética, de estética, de teoría de la argumentación, y haber leído también, por ejemplo, disciplinas aledañas como literatura, poesía, música y además la investigación en intimidad de cada uno de los artistas, porque es necesario indagar en la mente del artista y su tiempo y su circunstancia para tratar de extraer algo más de sentido al momento de poder interpretar una obra y poder llevarla a un diálogo con la propia persona que está recibiendo la información de la obra, con una comunidad de artistas y haciéndolo más extensivo, a una comunidad público en general. Entonces, siendo que en esas experiencias donde se compartía qué tipo de currículum abarcaban las distintas instituciones, recuerdo que en ese momento nos sentimos muy afortunados, los que íbamos a mi escuela, porque se mantenía desde primer año hasta el último año, 4 años en total, una creatividad constante y productiva de las 4 y después 5 principales ramas del arte, 2 del plano y 2 del espacio. Y después se incluía dentro de las disciplinas del plano todas las técnicas de grabado. Y eso, todas esas disciplinas, todos los años, durante todos los cuatrimestres, y estaban encadenadas en nivel de complejidad y en nivel también de hacer más cantidad de obra y cada vez, lógicamente, con un nivel de madurez mayor y de complejidad mayor. Entonces esto hacía que la bola de nieve que generaba producir en el plano, en el espacio, con distintas materialidades y de manera tan constante semana a semana, bueno, los que lo queríamos llevar al día, estábamos produciendo obra sin saber lo que estábamos haciendo, porque era todo a nivel experimental, todo a nivel laboratorio. Era constante, era casi un sin dormir, produciendo, haciendo, reflexionando, mejorando, purificando las formas, conociendo en un primer momento a materiales que no habíamos usado en otras circunstancias de la vida. Y a su vez llegar a un primer año donde era la reunión de un montón de personas diferentes que venían con diferentes edades, con diferentes intenciones y motividades de por qué se sentían
con la inquietud y con las ganas de llevar una carrera a fin de término y pasar por todo el proceso. En otras facultades y en otras universidades, porque dentro de Argentina hay, ahora no recuerdo bien, pero al menos había como cuatro grandes representantes del arte y de las escuelas y universidades que daban arte. Ese era nuestro ejemplo. El ejemplo de otras de las escuelas de arte era que se enfocaba mucho más en la teoría del arte, la crítica del arte, la semiótica, la estética, pero la parte más bien de laboratorio concreto, del hacer arte con los materiales artísticos, había que tomar previamente una decisión sobre qué disciplina explayarse, qué disciplina abordar. Entonces, dentro de una misma institución, pasado el primer año que era teórico, vamos a decir, en el segundo año ya se podía elegir lo que iba a terminar siendo, es decir, una terminalidad de una área específica, de una disciplina, o las áreas del plano o las áreas del espacio. Las áreas del plano son dibujo, pintura, grabado. Las áreas del espacio, escultura, cerámica. Como grandes familias. Después, bueno, están los ready made, etcétera, etcétera. Hay otras que se desarrollaron mucho mejor y de manera más profunda más adelante. Pero ya en estas dos áreas, las del plano y las del espacio, tampoco era que se podía elegir todas las del plano, sino que había que ser muy puntual en si dibujo o pintura. Y cuando nosotros, por ejemplo, que veníamos de una realidad completamente distinta, donde nosotros atravesábamos durante los 4 años de la carrera todas las disciplinas y con el mismo nivel de intensidad, primero fue como, ¿cómo que ustedes si das pintura, no das escultura? ¿Cómo que si das cerámica y elegís cerámica, no dibujás más, no pintas más? Era muy difícil ponernos en su lugar, no por la dificultad de no poder imaginar cómo sería esa situación, sino porque qué pena que se están perdiendo un montón de posibilidades que cuando apenas entras a una escuela de arte es tan vasto que es como tener que elegir de entrada algo, no sé, un solo gusto de helado entre 40 gustos de helado diferentes. A veces cuando hay 3 gustos de helado en una heladería, decís, bueno, de estos 3, me tengo que elegir una bochita de helado y hay una de agua, una de crema y una que no entiendo ni siquiera el nombre de la fruta que es, bueno, voy a lo seguro porque es una bochita de helado y lo tengo que disfrutar. Pero cuando se trata del arte, elegir entre las áreas del plano y del espacio, sin haber indagado en, por ejemplo, si uno tiene cualidades netamente visuales o si uno tiene habilidades kinestésicas. Es muy difícil, y no solamente que es difícil, sino que es casi hasta como una tortura.
Porque, bueno, un poquito también hablando con otros estudiantes de psicología, que cuando uno está indagando durante muchos años solamente en la psique humana y en las distintas enfermedades y desviaciones de la psique humana, es imposible no identificarse con todas y de somatizar cada cosita que se dice a ver si, o directamente negarlo. No, yo esto no soy. Y se genera entre los mismos estudiantes de psicología, lo hemos charlado bastante, eso fue, eh, el no darse cuenta que cada uno está haciendo ese proceso de espejo interno donde cada palabra está siendo impactada en la historia personal, en la historia colectiva que se empieza a armar dentro del aula, en tensión con el maestro o la maestra, y luego lo que va a pasar a ser la práctica profesional, que es otro salto y otra cuestión de cosas, porque hay que pasar por el proceso de formación donde esa información te está impactando continuamente. En una carrera de arte pasa eso a nivel simbólico y de manera muy intensa, porque cada obra está hablando de cada artista que está produciendo esa obra, y hay una especie como de cercanía o alejamiento de acuerdo al objeto que se va a retratar. Por ejemplo, es decir, impacta más o menos en la psique de esa persona. ¿Por qué? Porque si uno trabaja con materiales íntimos e intimistas, el efecto que le produce a ese artista es mucho más fuerte que a un artista que está copiando a otros artistas o copiando de la realidad tal cual la realidad es, en un realismo o hiperrealismo. En un artista que tiene sensibilidad visual